Para nosotros es bastante claro que, digamos, la economía no se va a reactivar con uno, o se especula que pueda haber otro crédito suplementario adicional, ¿no? Bueno, estamos en la línea telefónica con Víctor Fuentes, es economista, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, que también está haciendo constantemente evaluaciones de cómo vamos como país. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Jesús, buenos días, qué gusto volver a conversar. Bien, perfecto. A ver, antes de pasar a lo que ustedes estaban proyectando la semana pasada, que es el valor de las agroexportaciones que caerían por primera vez en 14 años, lo cual es, bueno, llamativo. Sí me gustaría que me dieras algún tipo de comentario respecto a lo que ha pasado esta semana. No sé si has tenido tú algún tipo de análisis sobre el comportamiento del gobierno en materia de reactivación económica. Correcto. Digamos, para nosotros es bastante claro que, digamos, la economía no se va a reactivar con uno, o se especula que pueda haber otro crédito suplementario adicional, ¿no? Buena parte de la recesión económica, buena parte del estancamiento económico tiene que ver precisamente con la falta de inversión privada, ¿no? Y la inversión privada no se va a reactivar con un crédito suplementario, ¿no? Como bien he mencionado hace unos minutos, mucho tiene que ver con la confianza empresarial, la cual, digamos, viene en el terreno pesimista, ¿no? Y en lugar de mejorar, de ser cada vez menos negativa, se ha estancado en un espacio bastante preocupante y sobre el cual nos da pocas luces de algún tipo de reactivación, ¿no? En ese sentido, digamos, no hay que digamos, dejar de recordar, ¿no?, que por cada sol de inversión pública, ¿no?, y eso considerando que buena parte del crédito suplementario no tiene que ver con inversión pública, pero, digamos, pongamos un paréntesis, ¿no?, por cada sol de inversión pública hay 4 soles de inversión privada, ¿no? Entonces, va a ser bastante marginal el impacto de crédito suplementario sobre las posibilidades de reactivar la economía para lo que resta del año, ¿no? Este partido ya está jugado, ¿no? El crecimiento que proyectamos para este año es de 0.3%, por los indicadores que vemos adelantados del cierre del tercer trimestre, ¿no?, de septiembre, y lo que habría sido el inicio del cuarto trimestre de octubre, ¿no?, apuntan a que probablemente nos quedemos cortos y el crecimiento en realidad sea un poquito menos todavía. Como bien mencionas, eso termina pasándole factura a los hogares, al peruano de a pie, principalmente a través de menos oportunidades de trabajo y por lo tanto también de menos probabilidades de generar mejores salarios. Y efectivamente, ya durante el primer semestre del año, el empleo total había caído 0.5%, y si bien el empleo formal todavía sigue en terreno positivo, todavía sigue creciendo, el crecimiento en lo que va del año es menos de la mitad de lo que había crecido el año pasado. Es decir, el empleo, tanto formal, tanto el total como el formal, también se vienen ajustando. Uh-huh. Mira, aquí según esta encuesta del BCR, de los 15 indicadores que ellos utilizan para medir cierto nivel de confianza, solo 5 se mantienen en nivel positivo por casi 50 puntos, ¿no? Yo la verdad sigo y la mayoría de los que muy están preocupado, en positivo, ¿no? son... Sí, correcto. La mayoría de los que están en positivo además son indicadores a 12 meses, ¿no? Ya si los indicadores a 12 meses se caen, ya ahí sí estamos fritos, ¿no? Pero, digamos, los indicadores de corto plazo, los que de alguna manera te marcan el derrotero de por dónde va la inversión privada, efectivamente el de la economía de 3 meses principalmente, ese está mal, ¿no? Digamos, a inicios de años parecía que empezaba a recuperarse y a mostrar una tendencia mucho más positiva. Nosotros esperamos que a inicios del año esperábamos que para el cierre del año del 23 eso pase a terreno positivo. Eso no ha ocurrido, se ha estancado desde junio, julio, ¿no? Y en los últimos meses, como bien mencionas, no solamente está estancado, sino que además ha empezado también otra vez a deteriorarse. A ver, vamos ahora de lleno a lo siguiente, porque lo que tendría que pasar, y ya lo hemos dicho, es que hay algún tipo de anuncio sustancial ¿no?, que vaya en el sentido de esto de darle más confianza al inversor privado. La semana pasada hablábamos con la gente de Asban y decían, bueno, hasta este momento no nos han convocado, no se han reunido con nosotros, no nos han dicho qué cosa quieren hacer con nosotros para poder generar ese nivel de confianza. Estábamos hablando de la banca privada, ¿no?, y de los sectores que ellos también representan, porque lo que va a pasar en el caso, por ejemplo, de la banca es que va a haber
el incremento, por ejemplo, de no pagos en crédito de consumo. Y lo otro es que esta semana también se ha anunciado de que va a ser mucho más difícil acceder a un crédito de cualquier tipo, sea de vivienda, sea de consumo, sea para la compra de un vehículo, para, por ejemplo, microcréditos para generar emprendimientos, ¿no? Pequeña y mediana empresa. Sí, correcto. Efectivamente, no tenemos un solo anuncio de, digamos, por ejemplo, un solo proyecto grande de minería, ¿no? Podría jalar la confianza empresarial hacia arriba porque la minería está encadenada con otros sectores, ¿no? Nosotros en el IPE calculamos que por cada empleo que se genera en minería, se generan otros 8 empleos en sectores relacionados. Entonces, digamos, no hay un anuncio, por ejemplo, importante de la puesta en marcha con completa seguridad de un proyecto minero grande. Pero pasemos a otro tipo de anuncios que también podrían contribuir en la dirección correcta, ¿no? Y, por ejemplo, tiene que ver con, digamos, retroceder en todo el armatoste que significó la Agenda 19 del exministro Maraví, ¿no? Y que, en resumen, hacía mucho más rígida la contratación formal y, por lo tanto, le daba mucho más espacio al empleo informal, ¿no? En ese sentido, avanzar, en este caso, retroceder en ese armatoste que se originó en el gobierno del señor Castillo, ¿no? También podría ser una señal positiva. Y por último, no hay que olvidarnos que es importante tener mensajes claros y contundentes. No es posible que durante Perumín el ministro de Energía y Minas diga una cosa y el día siguiente el premier diga otra cosa. Entonces, es que lo que pasa perfectamente con las bancos. No hay un mensaje claro ni contundente, ninguno. No, lo que ni pasa, uno ni el otro. Lo que pasa es que eso demuestra que no hay gobierno. Cuando hay gobierno hay determinado tipo de línea que todos siguen. O sea, hay estrategia. Hay prioridades. Claro. Prioridades. Hay prioridades, ¿no es cierto? Tener prioridades claras. Es lo que pasa pues con la política internacional, que acabas de ver cómo nos están dejando, ¿no? Por cierto, ¿el IPE tiene algún comentario al respecto? Porque supuestamente este tipo de reuniones lo que hacen es generar inversionistas extranjeros, ¿no? Generar cierto nivel de confianza. Y no sé si ustedes hayan visto lo que ha pasado con lo que nosotros desarrollamos muy temprano el día de ayer, cuando nos dimos cuenta de que la agenda tenía una reunión bilateral que en la agenda del presidente de los Estados Unidos pues no estaba. Aquí es donde salió esa información, aquí es donde nos dimos cuenta que la presidenta y la cancillería estaban mintiendo. Digamos, buscar los espacios para reuniones que se den o no se den, ¿no? Y hacer este roadshow de inversiones es positivo, sin duda, pero gran parte de la reactivación económica está acá, no está afuera, ¿no? Entonces, digamos, uno puede salir y convocar inversionistas afuera, pero si eso no lo traduce, no lo materializa en mejores condiciones localmente, difícilmente va a tener un impacto mayor. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos, el próximo año es Cumbre APEP, el Asia-Pacífico también, hay países que son socios importantes, no sé cómo se estará trabajando en eso, pero ahí hay un importante número de no solamente países, sino de líderes mundiales que vienen a ver cómo está, por ejemplo, el Perú en esa materia, y el Perú ha sido líder, por ejemplo, en APEC en algún momento, ¿no? A ver. Sí, correcto. Es una vitrina bastante importante para darnos a conocer con los socios comerciales del Pacífico, ¿no? Y sobre los cuales, por ejemplo, ¿no? La materia de agroexportaciones fue clave. Se logró desarrollar amplios mercados, ¿no? Y digamos, si bien eso se ha aprovechado de manera importante, ¿no? Hay espacios mucho más importantes para desarrollar en los siguientes años, ¿no? Y sobre eso, por supuesto, tener una imagen clara, una imagen robusta, ¿no? En términos de relaciones diplomáticas es sumamente importante. Flaco favor le hacen tener una agenda que no es la que corresponde. Bueno, a eso iba. Ya que estamos hablando de mercados internacionales, y esto sí me preocupa porque estamos hablando de agroexportación y hemos sido líderes en algunos productos que iban para afuera, ¿no? Por ejemplo, el tema del arándano, que sigue siendo potente, el tema de los espárragos, que el norte y parte del centro del Perú se dedica justamente a la exportación de espárragos. Bueno, ustedes han elaborado un informe muy, muy serio respecto a que nuestras agroexportaciones caerían
por primera vez en 14 años. ¿Eso qué tan complejo es y qué impacto generaría en nuestra economía? Es bastante preocupante, ¿no? Digamos, si uno piensa en una de las principales revoluciones de la economía peruana en los últimos 20 años, uno de los principales casos de éxitos tiene que ver con la agroexportación, ¿no? Y salvo ese pequeño ajuste que tuvo la agroexportación en el 2009, desde entonces no había dejado de romper récords cada vez, ¿no? Y efectivamente, como mencionas, hemos pasado a ser el principal exportador en el mundo de arándanos, espárragos, uva, segundo en palta, también ahí entre los 5 primeros puestos en mango, por ejemplo, ¿no? Y este año las cosas han venido mal, ¿no? Buena parte de digamos, la crisis en la actividad productiva, ¿no? Tiene que ver con los choques climáticos, ¿no? Digamos, el incremento de las temperaturas ha afectado la floración de estos productos y por lo tanto ha afectado tanto a la producción, ¿no? A la producción total, como el rendimiento también por hectárea. Es decir, no solamente están produciendo, en algunos casos no hay producción, en algunos casos está produciendo menos, ¿no? Y eso termina por afectar la generación de empleo, que en este caso en el sector agroexportador es un empleo formal, ¿no? A diferencia del empleo en el sector agrotradicional, que es predominantemente informal, ¿no? Ahora, este panorama que vemos para el 2023 es probable que se agrave con el impacto del fenómeno del Niño en el verano del 24, en el verano que se nos viene, ¿no? Entonces, por lo tanto, resulta un espacio bastante importante de discusión respecto a, por ejemplo, como la derogación de la ley del agro moderno, que otra vez, al margen del aspecto tributario, digamos, eso es lo de menos, ¿no? Le da flexibilidad, ¿no? a un sector que es bastante cíclico, ¿no? Que tiene temporadas de siembra y de cosecha, y por lo tanto le daba un espacio de flexibilidad en el ámbito laboral, en un sector que además se ha caracterizado por tener salarios bastante más altos que el promedio, ¿no? Bastante más altos que el promedio del sector, ¿no? Y en el que era bastante común ver a las empresas pelearse por los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos visto con suma preocupación que, digamos, durante los últimos meses, principalmente julio y agosto, con los últimos datos disponibles, ¿no? Hemos visto cómo el empleo en este sector se ha reducido en casi 25.000 puestos de trabajo. Ahora, ¿qué tan grande es el sector agroexportador, ¿no? Un poco para ponerlo en perspectiva, ¿no? Concentra alrededor del 40% de la actividad agrícola. Y solamente entre julio y agosto cayó 10%. Caramba. Entonces estamos hablando de una parte sumamente importante de la producción, ¿no? Que viene en terreno negativo. Si damos un pequeño paréntesis para hablar del agro tradicional, también viene mal. Sí. A ver, ¿y cuáles son las regiones estas que concentran el mayor nivel agroexportador y que ya tienen, por ejemplo, números en rojo? Principalmente tienen que ver con Piura, La Libertad, Lambayeque e Ica, ¿no? O sea, son las regiones principalmente agroexportadoras. Ya, y además regiones que tienen en estos momentos ya gran presión sobre lo que va a ser el fenómeno del Niño. Correcto. Son regiones que además, digamos, son históricamente afectadas por el fenómeno del Niño. Es decir, no es un fenómeno, digamos, nuevo para estas regiones, ¿no? Y sin embargo, el nivel de avance en la ejecución de proyectos para la prevención de estos, digamos, de este desastre, otra vez, cada 4 años ocurre y acaba el año 4 y uno sabe que en 4 años vuelve a venir, ¿no? El nivel de avance es bastante deficiente, ¿no? Nosotros hemos visto todos los proyectos de descolmatación de ríos y quebradas, ¿no? Y si uno hace el zoom dentro de los proyectos que se han dado en el marco de el decreto de urgencia destinado principalmente a estas obras en el norte, ¿no? El avance era, hasta hace un par de semanas estaba por debajo del 10%. Ya si uno lo junta con los proyectos que venían del año pasado, ¿no? Es decir, que ya venían con un marco
a inicios de enero, ¿no? El avance llega a 50%. Pero estamos hablando de que, digamos, en agregado, ¿no? A falta de 2 meses para que acabe el año, a falta de 1 mes y medio, si quieres, para que empiece el verano, ¿no? Falta más de la mitad de la ejecución solamente en descolmatación de ríos y quebradas, ¿no? Lo cual termina impactando no solamente sobre la producción agropecuaria, ¿no? Sino también sobre, por ejemplo, el acceso a agua potable, ¿no? Y hay que recordar que, digamos, las inundaciones que se generan por el exceso de lluvias durante un fenómeno del Niño, poniendo como perspectiva el fenómeno del Niño en 2017, significó la caída del PIB agropecuario de Piura de 21%. Es decir, Piura ya viene enfrentando presiones negativas sobre su producción agropecuaria, ¿no? Y más o menos que sobre Cuernos, digamos, podría ser peor todavía en el verano que se nos viene. Discúlpame, yo justamente estaba viendo el gráfico de, por ejemplo, crecimiento del PBI agropecuario desde el año 2004 al 2023, y el 2023 es bastante dramático, o sea, estamos llegando a casi menos 15, ¿no? Sí, correcto. Digamos, si miramos todo digamos, el horizonte de crecimiento agropecuario, efectivamente hay mucha volatilidad, ¿no? Digamos, no es un crecimiento que sea estable y constante alrededor del tiempo. Sí hemos visto un fuerte deterioro desde inicios a mediados del 2021, ¿no? Lo cual coincide por una parte con, digamos, la reactivación lenta de la economía, pero también, digamos, sobre eso fue afectada con la crisis de los fertilizantes. No se pudo comprar después de 5 o 6 compras, ya ni siquiera estoy seguro, fertilizantes en el mercado exterior, ¿no? Ya empezamos después con el ciclón Yaku, y todo el 2023 hemos estado con un fenómeno del Niño. La pregunta es qué tan grave va a ser el fenómeno del Niño costero en las siguientes semanas. Bueno, por lo pronto en agroexportación ya estamos en caída libre, ¿no? Lo que los gringos llaman free falling, pero exitosa. ¿Qué se puede hacer? O sea, realmente ¿qué se puede hacer? Porque esto ya es una realidad. O sea, en el corto tiempo, ¿qué podrías tú, no sé, maniobrar para que esta situación sea distinta, diferente? Porque si algo le tiene que llegar al público que nos está escuchando, que es un público que busca, ¿no es cierto?, mensajes fáciles, es que no va a haber trabajo, no va a haber empleo, no va a haber ingresos, y mucha más gente se va a empobrecer. Este es un sector que necesita a muchos empleados y no los va a poder contratar porque no va a poder cumplir con lo que el mercado exige, ¿no? Porque no va a haber producción. Sí, correcto. Digamos, el espacio que hay para poder corregir digamos, el mal momento que vive el sector agroexportador es bastante limitado, ¿no? En parte porque, por ejemplo, ya se anunció que la probabilidad de un niño fuerte ha subido a casi 50%, ¿no? Entonces, digamos, buena parte del riesgo es climatológico y sobre el cual, digamos, poco se puede cambiar, ¿no? Uh-huh. Sí hay algo más de espacio, pero otra vez es bastante limitado en cuanto al nivel de preparación de lo que se puede hacer de acá al cierre del año. El nivel de avance, mal que bien, va a determinar qué zonas y por lo tanto qué sectores económicos también van a ser más o menos impactados, ¿no? Ya veíamos cómo hace unos días el alcalde de Catacaos, ¿no?, comentaba que ellos no están preparados, ¿no? Y esto ocurre en un contexto en el que, digamos, hay presupuesto, los recursos están disponibles, además por decreto de urgencia, ¿no? Y por lo tanto lo que nos ha faltado es falta de ejecución. En un año que además es el primer año de gobierno de las autoridades nacionales. Exitosa. Entonces, todo parece encajarse en un caldo de cultivo perfecto para que no nos vaya bien, ¿no? Ahora, otro espacio en el que se puede impulsar el sector, ¿no?, y otra vez, principalmente en términos de empleo, ¿no?, es poder volver a darle esa flexibilidad al sector en términos de contrataciones, ¿no?,
digamos, en un contexto en el que las inversiones sobre los productos de agroexportación son bastante todavía generosas, ¿no? Es decir, el Perú tiene un espacio para poder desarrollar más agroexportación, ¿no? Tenemos la costa completamente desarrollada, el potencial de la sierra todavía está por avanzar, ¿no? Y tenemos grandes proyectos hidráulicos de irrigación que podrían volver a expandir por lo menos el 50% más la frontera de producción de agroexportación, ¿no? Falta ponerlos en marcha. Ahora, dotarlos volver a dotar al sector de la flexibilidad laboral no significa menores salarios ni una menor, digamos, condiciones laborales, ¿no? Por el contrario, ¿no? Por ejemplo, lo que en el fondo ha significado la nueva ley para el empleo en el agro es que básicamente tiene una remuneración mínima, una RMB más alta incluso que el resto de sectores. Y ya sabemos que en un contexto de ajuste económico para un sector que viene bastante mal este año, ¿no? Eso, digamos, contribuye de manera negativa a más empleos formales, ¿no? Volver a dotarlos de flexibilidad otra vez en el ámbito laboral, ¿no? Podría ser un impulso importante. Bien. Ya pensando en la reactivación, no necesariamente en una menor caída. Bien, se nos fue el tiempo, Víctor. Muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros el día de hoy. Creo que es importante siempre escuchar al Instituto Peruano de Economía sobre las proyecciones que ellos hacen constantemente para recalcular cómo es que vamos en diferentes sectores. La agroexportación es sustancial, genera muchos empleos y ya ustedes ven el impacto, el mayor impacto en los últimos 14 años los tenemos ahora con una caída sostenida. Y bueno, ¿a quién le toca ordenar esto? Al gobierno.